en Cuba, territorio libre de América, el pueblo, en uso de las potestades inalienables que dimanan del efectivo ejercicio de la soberanía, expresada en el sufragio directo, universal y público, se ha constituido en Asamblea General Nacional. En nombre propio y recogiendo el sentir de los pueblos de nuestra América, la Asamblea General Nacional del pueblo de Cuba, primero, condena en todos sus términos la denominada Declaración de San José de Costa Rica, documento dictado por el imperialismo norteamericano y atentatorio a la autodeterminación nacional, la soberanía y la dignidad de los pueblos hermanos del continente. Segundo, la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba condena enérgicamente la intervención abierta y criminal que durante más de un siglo ha ejercido el imperialismo norteamericano sobre todos los pueblos de la América Latina. Pueblos que más de una vez han visto invadido su suelo en México, Nicaragua, Haití, Santo Domingo o Cuba, que han perdido ante la voracidad de los imperialistas yanquis extensas y ricas zonas como Texas, centros estratégicos vitales como el Canal de Panamá, países enteros como Puerto Rico convertido en territorio de ocupación, que han sufrido además el trato vejaminoso de los infantes de marina, lo mismo contra nuestras mujeres e hijas que contra los símbolos más altos de la historia patria, como la efigie de José Martí. Esa intervención, afianzada en la superioridad militar, en tratados desiguales y en la sumisión miserable de gobernantes traidores, ha convertido a lo largo de más de 100 años a nuestra América, la América que Bolívar, Hidalgo, Juárez, San Martín, O'Higgins, Sucre y Martí quisieron libre, en zona de explotación, en traspatio del imperio financiero y político yanqui, en reserva de votos para los organismos internacionales en los cuales los países latinoamericanos hemos figurado como arrias del norte revuelto y brutal que nos desprecia. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad había encontrado una configuración en países que se esperaba fuera duradera. Las acciones bélicas fueron seguidas por la pugna entre las dos superpotencias que se habían repartido el mundo. La URSS y los Estados Unidos y sus respectivos bloques geopolíticos, militares y económicos se enfrentaban en una aparente paz en lo que el mundo conoció como la Guerra Fría. Así, en un complejo panorama político internacional dominado por el espionaje al que recurrían ambos bloques, un avión espía de los Estados Unidos descubrió el 15 de octubre de 1962 la instalación de bases de misiles nucleares soviéticos en territorio cubano, por lo que este acontecimiento también se conoce como la Crisis de Octubre. Dicha crisis abarca el periodo comprendido entre el descubrimiento de las bases de misiles hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado a la URSS el 28 de octubre de ese mismo año. El triunfo de la Revolución cubana en 1959 impulsó la nacionalización de las grandes propiedades y la banca extranjera, particularmente la norteamericana.
por lo que los intereses estadounidenses se vieron seriamente afectados. La administración del presidente Eisenhower intentó derrocar al régimen popular de la recién proclamada Revolución Socialista de Cuba, que sufrió no solo el bloqueo comercial y económico o la propaganda contrarrevolucionaria, o sabotajes a sus instalaciones, filtración de espías, ataques pirata, quemas de campos de caña de azúcar o los intentos de asesinato de sus principales líderes. Estados Unidos puso en marcha un plan para invadir militarmente la isla. Primero utilizó exiliados cubanos que contaran con todo el apoyo militar, aéreo, naval y económico. La respuesta militar desencadenada en Cuba bajo la dirección del comandante Fidel Castro derrotó la invasión en menos de 72 horas en lo que se conoce como la derrota de Playa Girón. En un segundo intento, los Estados Unidos planeaban utilizar de manera directa al ejército estadounidense. El debate que van ustedes a presenciar ocurrió a la distancia mediante el teléfono rojo entre el Kremlin y Washington. Solo el canciller ruso Anastas Mikoyan se trasladó a La Habana a negociar con Fidel Castro, pero la discusión bien pudo haberse realizado en algún momento y en algún lugar en una mesa como esta. Tavares Fidel, nuestros servicios de inteligencia han detectado un plan de invasión militar por parte de los Estados Unidos. Te propongo la instalación de cohetes en Cuba con capacidad para alcanzar a Estados Unidos. Sí, conocemos perfectamente de esos planes, pero en ese caso es preferible un acuerdo militar entre Cuba y la URSS. Así, una invasión a la República de Cuba sería el equivalente a un ataque directo a la Unión Soviética. Sí, Fidel. Pero la instalación de los misiles no solo serviría para proteger a Cuba, sino también para aumentar la capacidad defensiva de todo el bloque socialista. De esta manera, aseguraremos la isla, instalando bases de misiles para alcanzar a Estados Unidos y dispuestos para llevar cabezas nucleares. Muy bien, acepto su propuesta, pero el traslado y la instalación de los cohetes se realizará de forma pública. Hemos implementado la operación Anadir para desplegar misiles balísticos, bombarderos y una división de infantería mecanizada en Cuba y crear una fuerza capaz para defender a Cuba de cualquier invasión por parte de los Estados Unidos. Miro Fidel. Canciller. Hemos establecido una fuerza militar en suelo cubano y remitido a Cuba 24 plataformas de lanzamiento, 42 cohetes R-12, 45 ojivas nucleares, 42 bombarderos Ilyushin-28, un regimiento de aviones de caza que incluye a 42 aeronaves MiG-2, 2 divisiones de defensa antiaéreas soviéticas, 4 regimientos de infantería mecanizada y otras unidades militares, alcanzando a unos 47,000 soldados en total. Este despliegue se realizará de modo discreto. Mire, presidente Khrushchev, yo soy el jefe del ejército occidental y he establecido un cuartel general en Pinar del Río. En consecuencia con las medidas defensivas tomadas en el país y los antecedentes ya conocidos sobre el Playa Girón. Pero a mayor escala, vamos a ver, en caso de la invasión imperialista yanqui,
Estamos preparados para hacerle frente. Los cubanos nos preparamos día y noche para cualquier eventualidad. Los comités de defensa de la revolución están listos para intervenir en cualquier momento. Gracias, Che. Mira bien, yo quiero un despliegue público, que todo el mundo se entere, porque los agredidos hemos sido nosotros y no tenemos nada que ocultar, sino todo lo contrario. Deseamos denunciar esas agresiones armadas y de otro tipo, y a la vez hacer valer el derecho de Cuba a defenderse. Además, no debe olvidarse que en suelo cubano está amenazadoramente la base aeronaval de Bahía de Guantánamo, que cercena, mengúa y disminuye la soberanía cubana. Eso no será posible. El paisaje de la isla no permitirá mantener la operación en secreto. Hemos preparado la operación Anadir para confundir a los analistas occidentales. Ninguno de los 85 capitanes de buques involucrados en la operación sabrá qué llevan en las bodegas ni conocerán su destino. Los sobres con la orden de dirigirse a Cuba se abrirán en alta mar, únicamente con la presencia de un comisario político. He dispuesto que 4 submarinos soviéticos partan hacia Cuba cargados con torpedos nucleares para instalar una base naval, lo que reforzaría nuestros refuerzos para defender a la isla de la libertad. Mr. President, la instalación de misiles nucleares por parte del ejército soviético en tierra de Cuba fue descubiertas por el tipo de avión llamado U-2. Las estructuras fotografiadas corresponden con la instalación de misiles nucleares, todavía no operables, pero muy pronto lo estarán. Mr. President, we have to be careful. Este enfrentamiento puede generar una guerra nuclear, y no hay diferencia entre morir por misiles enviados desde la Unión Soviética o desde Cuba. Robert, thanks. Creo que estas terribles noticias deben ser de conocimiento del pueblo norteamericano. This government, tal y como les prometió, ha mantenido la más estrecha vigilancia del desarrollo del poderío militar soviético en la isla de Cuba. Durante la pasada semana, se estableció una inconfundible y evidente prueba del hecho de que se está levantando ahora una serie de instalaciones de lanzamiento de proyectiles dirigidos de esta prisionera isla. El propósito de esas bases no puede ser otro que el de establecer instalaciones capaces de llevar a cabo ataques nucleares against our people. Cada uno de esos proyectiles dirigidos es capaz de alcanzar Washington, el Canal de Panamá, Cabo Cañaveral, México, or any other city on the southwest of the United States, America Central, or some of the Caribbean. Por lo tanto, actuando en defensa de nuestra propia seguridad y de todo el hemisferio occidental, y con arreglo a la autoridad que me concede la Constitution, respaldado por the Congress, he dispuesto que sean tomadas inmediatamente las siguientes medidas. Para contener toda esta ofensiva, acaba de ser iniciada una estricta cuarentena de todo el equipo militar ofensivo que es embarcado para Cuba. He mandado una ordenada e incrementada vigilancia en Cuba y de sus construcciones militares. La política de esta nación será considerar cualquier lanzamiento de un proyectil, cualquiera que este sea, desde Cuba, como un ataque directo de la Unión Soviética. Como medida militar de precaución totalmente necesaria, he ordenado que sea reforzada nuestra base naval de Guantánamo. Dirijo un llamamiento al presidente Khrushchev para que suspenda y elimine esa clandestina
provocadora amenaza for the peace of the world and for unas estables relaciones between these both nations. Savitskaya Soyuza. Se ve el bloqueo como una agresión y no instruirá a los barcos que se desvíen. Los buques soviéticos se retirarán si el gobierno estadounidense lanza de manera pública una declaración renunciando a derrocar el régimen de Fidel Castro y al socialismo en Cuba y ofreciendo no patrocinar cualquier ataque bélico con ese fin. Escúchame bien, chico. Nuestra defensa antiaérea logró detectar e interceptar un avión estadounidense de tipo U-2 que fue derribado por un misil tierra-aire cuando este espiaba el oriente de la isla de Cuba. Propongo a Kennedy el desmantelamiento de las bases soviéticas de misiles nucleares en Cuba a cambio de la garantía formal y pública de que Estados Unidos no realizará ni apoyará una invasión al territorio cubano. También deberá desmantelar las bases de misiles nucleares estadounidenses en territorio de Turquía. Alright, no invadiremos Cuba, ni apoyaremos grupo alguno con esa intención, siempre y cuando ustedes retiren todo su armamento nuclear de esa isla.